¿De qué se trata el concepto de nutrición afectiva? ¿Cuántas veces, Laura, hablamos del tema, no? Bueno, nutrición afectiva es lo que lleva adelante la Fundación Canguro. En la práctica, en el Centro Hospitalario Pereira Rosell y el Hospital de Maldonado. Y esto tiene que ver con la atención a recién nacidos. Bebitas y bebitos que se encuentran literalmente privados del cuidado de su familia por diferentes motivos. Por ejemplo, en forma transitoria o permanente, esperando una resolución judicial. Esos bebés que quedan allí y que alguien se tiene que encargar de ellos, ¿no? Para hablar sobre el tema estamos ahora con Pamela Moreira, Fundación Canguro. Pamela, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar acá realmente. Bueno, ¿cuánto hace que está Fundación Canguro? Hace 9 años que estamos en el Pereira Rosell y hace 3 años que estamos en el Hospital de Maldonado. ¿Y cómo vinculamos un canguro con la nutrición afectiva? Y bueno, es la base. El canguro es el que pone el cuerpo, el alma, el corazón, los brazos, los mimos para esos bebitos que, como tú bien señalabas, ¿no? Son bebés que se encuentran en ciertos momentos privados del cuidado de sus familias. ¿Por qué? Porque en muchos casos esas mamás delegan el cuidado, es decir, tienen a su bebé y se retiran muchas veces del hospital diciendo que no desean maternarlo. Y en otros casos, que quizás te diría que son la mayoría de los casos, sí hay familia presente, pero su cuidado es un cuidado muy intermitente. ¿Por qué? Porque son familias que están atravesadas por diversas situaciones de vulnerabilidad, empezando por el flagelo del consumo, ¿no? Que justamente de la población que nosotros atendemos es la causa más frecuente de judicialización, ¿no? Los padres consumidores, sobre todo la madre, y bueno, justamente cuando una persona está en consumo, si bien puede permanecer un tiempo con su recién nacido, tiene la necesidad de salir, muchas veces de salir a consumir, y bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que sucedía antes, ¿no? Porque a veces uno se olvida de cómo era la realidad de estos recién nacidos antes de la fundación. Y los recién nacidos permanecían en áreas de internación, ¿no? Y al cuidado de enfermería y de médicos, ¿no? Cuando podían. Cuando podían. Yo tengo muchos cuentos de residentes de NEO que me cuentan, ¿no? Que sí, que mientras que estaban haciendo la residencia tenían un bebé en brazos y estaban escribiendo la historia. Porque evidentemente hay una sensibilidad que mueve al recién nacido. Lo que pasa que esto no puede ser cuando tengo tiempo, porque justamente en estas primeras etapas de la vida estamos jugándonos el partido entero. Y eso es lo fundamental. Esa es la clave y también el punto de partida para esta invitación que la teníamos pendiente. Y es que ese bebé, como decías, el cariño y la necesidad de por lo menos de agarrarlo en brazos o de consolarlo, nos sale, ¿no? Y al personal también. Pero hay todo un detrás y un trasfondo de importancia que debe estar sistematizada y protocolizada, ¿no? Más allá de ese cariño que se brinda. Sí, exactamente. Lo que sucede es que el bebito no puede recibir upa, mimos, ¿no? Para decirlo bien en simple, sí, claro. Cuando alguien puede. Porque realmente el recién nacido se construye en función del cuerpo materno, básicamente, o sea, somos mamíferos, necesitamos a nuestra mamá, el cuerpo de nuestra mamá cerca. Cuando eso no está presente, eso es un enorme desafío para ese recién nacido, para construirse, para justamente el desarrollo de todo lo que tiene que suceder, porque el cerebro está preparado, el cerebro del recién nacido está preparado para encontrarse con el cuerpo materno. Cuando eso no sucede, hay una cantidad de cosas que se desregulan. Lo hablo así en simple porque, como ustedes saben, yo soy abogada, no soy médica, entonces, pero sí hay muchísima evidencia de eso, ¿no? Que ustedes fueron a buscar esa evidencia y llegaron a gente muy especializada como el neurocientífico que nos está visitando. Contanos esa historia también. El doctor Niels Bergman está llegando a Uruguay el 1 de octubre para dar una conferencia sobre neurociencia y epigenética del nacimiento. Esto va a ser en el World Trade Center Free Zone. Y bueno, lo que preguntaba Laura. Sí, exacto. Para nosotros, bueno, el encuentro con Niels para nosotros es una inmensa alegría, porque justamente Niels Bergman es una persona que ha dedicado su vida entera a estudiar esto, a estudiar el impacto que tiene
la separación del cuerpo materno de un recién nacido. Podemos hablar de recién nacidos a término, pero también de prematuros, ¿no? Entonces él es un promotor y defensor y además estudioso de lo que es justamente el cuidado de madre canguro, y un concepto muy interesante que él ha puesto sobre la mesa reiteradas veces, que es el concepto de separación cero. Es decir, en esto que veníamos hablando, de que el bebé está preparado para el encuentro con el cuerpo materno, aun cuando esté en condiciones de extrema prematurez. Entonces, esos conceptos que él maneja y sobre los que ha estudiado, tiene muchísimos trabajos escritos, investigaciones. Eso ha sido en muchos aspectos la base teórica de nuestro trabajo. Obviamente que nosotros en muchos casos, para nosotros es un enorme desafío porque nosotros en muchos casos no tenemos el cuerpo materno. Pero lo que sí tenemos es el cuerpo de los casi 500 voluntarios, que sí le ponemos el cuerpo, que regulamos justamente el desarrollo de ese bebé a través del contacto con nuestro cuerpo, con nuestra voz, con nuestros brazos, ¿sí? Sobre todo atender la demanda de ese recién nacido. Entonces, no solamente para los bebés, los recién nacidos en general, los prematuros de nuestro país es un aporte inmenso, sino también, por supuesto, tener de primera mano el contacto con este destacadísimo profesional, ¿no? Es alguien sumamente reconocido y de hecho, estamos deseosos de que también vaya a visitar la fundación. Estamos hablando de una confirmación científica de algo que ustedes llevan adelante. Exactamente. Podemos ir por ese camino, porque en definitiva la confirmación de que el bebé necesita contacto con la mamá, ¿no? Piel con piel. O sea, digamos que este experto está diciendo que científicamente está comprobado. Exactamente. Y de hecho él, por supuesto que también él ha aplicado este método que él le llama método de madre canguro, que no es más ni menos que mantener un contacto ininterrumpido con el cuerpo materno, y eso ha demostrado ampliamente la disminución de la mortalidad. Y nosotros en el Pereira Rosell, que es algo que quizás no se conoce tanto del trabajo. La disminución de la mortalidad. Exactamente, en neonatos. Entonces, esto es algo que la propia Organización Mundial de la Salud lo recoge, o sea que no es que nosotros lo estemos diciendo o que Nils Berman lo está diciendo. Esto está avalado por la Organización Mundial de la Salud, que también obviamente va en ese sentido. Sí, y hablabas de un tema muy, muy, muy importante que está en el foco también ahora, y lo estamos diciendo mucho en el presupuesto, pero que tiene que ver con ese punto de partida y esa lotería del nacimiento, ¿no? Que este niño desde ese punto de partida no empiece 10 escalones más abajo que otro bebé que nace en otro lugar, en otro entorno y con otras condiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar a ustedes también en ese proceso y qué es lo fundamental en ese desarrollo de ese cerebro que recién llega al mundo para después tener una trayectoria de vida que se merece, pero también con todo el contexto, ¿no? Porque ustedes lidian con situaciones judiciales, ¿cómo llevar adelante todo eso? Realmente es exactamente eso es lo que nosotros buscamos, que ese bebito que le tocó en esta lotería de la vida nacer en ese contexto tenga las mismas posibilidades que un bebito que nació en otro contexto. ¿Y qué quiere decir esto en términos de la Fundación Canguro? Que un bebito que nace en una familia que no está atravesada por estas situaciones de vulnerabilidad va a estar a UPA de su madre, después va a estar a UPA de su abuela, después va a venir la tía a visitarlo, va a estar con su papá probablemente. Pero estos bebitos que están con una presencia familiar muy intermitente o a veces no tienen presencia familiar, ¿cómo construyen su desarrollo si no hay alguien que no solamente esté presente, sino que lo haga en forma ininterrumpida, que pueda atender las demandas? Porque, ¿qué sucede? Un bebito cuando llora es que necesita algo, ¿no? Entonces, nosotros también vamos derribando algunos mitos de que el bebé tiene mañas, que el bebé es un malcriado. Bueno, nosotros justamente decimos dentro de la fundación que nosotros bien criamos, ¿no? Porque
Porque justamente si el bebito llora, el bebito necesita algo y el adulto tiene que estar para ese recién nacido. Porque ¿qué sucede porque es algo que funciona de esa forma? Cuando el bebé demanda y no obtiene respuesta, ese circuito, por decir, ese mecanismo se poda, se corta, porque quiere decir que acá no hay respuesta. Entonces el cerebro lo que dice es, bueno, tengo que ir por otro camino. A veces dejan de llorar. Exactamente. Entonces siempre nosotros decimos que a quienes le tenemos que prestar más atención es al bebito que no llora, no al bebito que llora, que decís, bueno, no, ese ya está, ¿no? Y el dicho es... Se está manifestando. Claro, el que no llora no mama, eso lo sabemos todos y así funciona. Entonces, pero el que no llora, ¿qué pasa con el que no llora? ¿Por qué no llora? Una pregunta, después, ¿qué pasa con el futuro de estos chiquitos? Porque bueno, ahí se los continenta, digamos, en ese momento, ¿no? Y luego, si la familia, se pone el foco en el nene, la familia está ausente o semi-ausente, digamos, ¿qué pasa si avanza en la vida y la familia sigue estando ausente? ¿Terminan institucionalizados? Bueno, eso es otro de los aspectos en los que nosotros trabajamos y que por supuesto es de nuestra enorme preocupación, ¿no? El después en todos los aspectos. En si egresa con la familia de origen, en qué condiciones está esa familia de origen. Nosotros hemos hecho acuerdos con otras organizaciones de la sociedad civil para colaborar en la vivienda, para colaborar en viandas, porque muchas veces se necesita, además de lo que da el Estado, lo que aporta la sociedad civil, porque nosotros tenemos una enorme cercanía con esa familia, que probablemente no la tengan otras instituciones, porque cuando tienen un problema, esas mamás y esos papás que han pasado por la fundación, vienen a tocar la puerta de la fundación, porque se sienten que han estado en su hogar también, es parte de su familia. Entonces, eso es parte de nuestra labor también, acompañar. Pero por supuesto que hay otros bebés que son institucionalizados, como tú decís, ¿sí? Y es un porcentaje relevante. Son bebés que el Poder Judicial lo que hace es pedir al INAU que los proteja y los cuide. Esa forma de proteger muchas veces es a través de familias de acogimiento y a veces, por suerte, en el menor de los casos, una institucionalización en un hogar de protección 24 horas. Y bueno, y después tenemos un porcentaje pequeño todavía que estos bebitos egresan ya desde la fundación con una familia adoptiva. Y eso para nosotros es realmente una inmensa alegría. ¿Por qué? Porque el bebito debería tener solamente dos formas de egresar. En nuestra opinión, por supuesto, ¿no? Esto no está escrito en piedra, esto es lo que nosotros pensamos. Uno es con la familia de origen, si la familia da garantías de cuidado. Claro. Y si la familia no da garantías de cuidado, con una familia adoptiva. Porque lo más importante acá es garantizar los derechos de ese niño. Entonces, Pamela, perdón, en ese contexto, ¿qué lugar le dan ustedes al derecho a la identidad? Porque yo veo que ustedes insisten mucho con el derecho a la identidad y ese diario que llevan adelante cotidianamente. Bueno, nosotros... O sea, el niño siempre sabe, cuando va creciendo, va conociendo su verdadera historia. Bueno, nosotros, este diario nació por nuestra preocupación de ese niño, una vez que sea adoptado, vamos a suponer, ¿no? ¿Cómo sabe qué cara tenía su mamá? ¿Cómo sabe que esa mamá de repente vino una vez, lo aupó, no pudo sostener? ¿Cómo sabe? Entonces, contarle eso, contarle que además de quizás a veces su mamá, a veces viene un abuelo, a veces viene un padre, pero además de eso, contarle que tuvo los brazos de muchas personas que dedicamos parte de nuestra vida a cuidarlos. Tiene que saber la verdad. Por supuesto, es un derecho que está garantizado. No sé si por supuesto, por eso te lo preguntaba, porque bueno, hay quienes lo pueden cuestionar. Es o por interesante, ahí. Bueno, Sí. Nosotros desde nuestra mirada, desde la fundación, que sin duda que habrá voces disidentes como en todos los temas, ¿no? Estos son temas muy controversiales. Sí. Para nosotros el derecho a la identidad es un derecho fundamental de cualquier ser humano. Entonces, conocer nuestros orígenes construye nuestra identidad, ¿no? Uh-huh. También ese sentimiento de abandono, ¿no? De no tener, ¿no? De por qué yo,
quién se ocupó, quién o no les interesó mi llegada. Claro, no me querían. Eso, no me, esa mi mamá no me frase quiso, me dejó eso, tirado. eso. Nadie me quiso. Pero Entonces, sobre toda esta gente que te cuidó. No, y tal vez mamá estuvo, sí, y no pudo. O por razones diferentes de la vida no pudo, pero estuvo. Exactamente. Y eso es algo, no sé, yo me imagino que cuando todos los canguritos sean adolescentes y empiecen en esa etapa de búsqueda que muchas veces sucede, van a venir a golpear nuestra puerta, ¿no? Claro. Sí, ¿cómo son los porcentajes? Nosotros hablamos de estos 30.000 bebés que nacen en Uruguay. ¿Cuáles son los porcentajes que quedan allí en el Pereira institucionalizados? Y esos porcentajes que pueden salir con familia, que vos decís todavía es muy poquito, pero aspiramos a más. Bueno, nosotros tenemos un promedio de 120 bebés al año. ¿Sí? Nosotros ahora, con la ampliación que hicimos el año pasado, podemos recibir 16 recién nacidos y estamos ya te diría que gran parte de este año han estado las 16 camas ocupadas. En este momento tenemos exactamente 15 recién nacidos en la sala canguro. Y los porcentajes son aproximadamente un 60% egresan con la familia de origen. Eso es algo que a veces la gente no lo sabe. ¿Quiere decir que se va con su mamá y su papá? No necesariamente, pero sí la familia de origen más extensa, abuelos, tíos, ¿no? La figura de la abuela sigue siendo una figura importante, aun cuando las abuelas también están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Sí. Eso es algo que bueno, que muchas veces también ellas vienen, golpean la puerta de la fundación a decir, mirá, necesito la carga de la garrafa, necesito comer porque no tengo, ¿no? Esas cosas nos pasan todos los días. Cuando empezaste hablando, dijiste que la importancia del peso del consumo, ¿no? Hay vías, hay condiciones de tratamiento del Estado para esas madres, para las que quieran tratarse y quieran salir del consumo. ¿Ustedes tienen vínculo con clínicas de rehabilitación? ¿Cómo es? Bueno, nosotros de ese aspecto en particular que justamente hace la salud mental, eso se encarga ¿no? Es el hospital el que brinda esas vías de atención y bueno, es quien tiene en definitiva la responsabilidad sobre el trabajo en salud mental, ¿no? Nosotros en ese aspecto no participamos, lo que sí muchas veces, cuando la persona se ha vinculado con algún centro de atención, como por ejemplo puede ser el dispositivo Ciudadela, que es muy próximo a nosotros, en el sentido de que nosotros estamos en contacto, ellos nos preguntan si sabemos de esa persona, si volvió a ir a la fundación, si está sosteniendo la visita a sus hijos. Bueno, esa información que es relevante para el tratamiento, nosotros muchas veces los acompañamos, porque a veces lo que se necesita es también, como le ponemos el cuerpo a los bebés, muchas veces los padres necesitan mucho que nosotros pongamos ahí el hombro, ¿no? Claro. Y acompañamos y bueno, y a veces cuando han egresado también y tienen a sus bebés, nosotros les cangureamos a sus hijos mientras ellas van a su tratamiento. Que tenemos un área en la sala canguro que no es donde están el resto de los bebés, es un área que está en... Pamela, el tiempo se nos fue lamentablemente y tenemos preguntas de gente que quiere colaborar o quiere formar parte. ¿Qué hay que hacer en este caso? Bueno, la sugerencia es que entren a nuestra página web, que ahí tienen toda la información, ya sea para hacer canguro, sé que es algo muy recurrente, la gente por suerte acompaña muchísimo esto. Pueden entrar en la página web de la fundación y ahí tienen las formas de colaborar económicamente, que realmente para nosotros sostener todo esto es un enorme desafío económico, así que todos bienvenidos. Y si quieren ser canguros, yo siempre aviso, tenemos una muy extensa lista de espera y tenemos Qué bien eso, ¿eh? No, eso que haya gente dispuesta a colaborar de esta manera. Es maravilloso. Sí, yo veía casos de colaboradores de canguros, digamos, que van a las 5 de la mañana. Y sí, claro, nosotros estamos 24/7, entonces tenemos un turno que entra a las 4 de la mañana. Pero bueno, saber que las personas que se anoten sepan que demoramos en llamarlos, porque muchas veces hay se olvidaron. Claro, piensan que nos olvidamos, pero no, los tenemos a todos. Pamela, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, un placer estar acá, muchas gracias. Y reiteramos que el 1 de octubre viene el doctor Niels Berman justamente por el método canguro que a ustedes los ha inspirado tanto, ¿no? Para hablar sobre neurociencia y epigenética del nacimiento. Muchas gracias, un placer. Bueno,